Hola, hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en Fundación FUCA nuevamente, comenzando nuestro vivo de todos los lunes a las 19 horas. Hola, Claudia Salvadore, primera seguidora que nos está acompañando en este vivo. Buenas tardes a todos nuevamente. Este es un vivo de Fundación Cáncer FUCA. Hoy estamos todavía con los temas que tienen que ver con la mujer. Marzo es para nosotros el mes de la mujer y nos interesa mucho en Fundación FUCA poder contarles y hablar y conversar y responder sus dudas sobre temas de interés de la salud de la mujer. Aquí hoy nos va a acompañar la doctora Verónica Fabiano, de primera instancia. La doctora Verónica Fabiano es médica del Instituto Alexander Fleming, que es la institución donde FUCA tiene su sede. Hola Verónica, hola doctora, Buenas, ¿cómo estás? buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenida. Bienvenida, qué bueno que Gracias. hayas podido sumarte a este vivo de FUCA. Ya somos 17 y se van sumando más personas. Hola Milagros. A ver Sí, quién, Milagros, quién se va. Claudia, las conozco ahí viendo, son María pacientes. Jesús, bienvenidas a este vivo de FUCA. Bueno, les estaba contando entonces que estos dos primeros vivos de marzo los dedicamos a la salud de la mujer. El lunes pasado estuvo la doctora Victoria Constanzo, que para las que se la perdieron, les recomendamos súper que lo miren. Los vivos van quedando grabados en el feed, en el perfil de FUCA, así que los pueden encontrar allí. Este vivo también va a quedar grabado. Y hoy, bueno, con la doctora Vero Fabiano, ella se especializó en mastología como becaria de la Fundación FUCA en el Instituto Alexander Fleming, donde ella ejerce en la actualidad, y además es ginecóloga como su primera especialidad, por supuesto médica ginecóloga, ¿no es cierto? Y entonces, la primera pregunta que te quería hacer, doctora Fabiano, es como un poco que nos cuentes sobre tu recorrido profesional, o sea, como médica, que primero te especializaste en ginecología y luego pasaste, digamos, a la mastología. ¿Cómo fue de tu vocación de médica, digamos, concentrándose en esta área? Bueno, Gabriela, te cuento, mira, yo estudié primero la carrera de grado, es decir, medicina, la hice en la Universidad de Buenos Aires y después, como todos los que hicimos alguna residencia, rendí el examen para la especialidad, que me gustaba ginecología y obstetricia. Y entré en el Hospital Naval. Allí me formé 4 años. Durante esos 4 años fui viendo que la parte que más me interesaba era la parte quirúrgica, así que fui investigando a ver qué otra cosa podía hacer como para profundizar un poco más el estudio. Y ahí es como llegué al Instituto Fleming, donde a través de la Fundación FUCA pude acceder a un fellow o una residencia posbásica, como también se llama, que son 2 años y me especialicé en la parte de mastología o patología mamaria, como también se conoce, donde obviamente el objetivo principal es el tratamiento del cáncer de mama, pero también tratamos patologías benignas, ¿no? Y también se trabaja en prevención. Sí, claro. Trabajamos siempre en prevención a través de, obviamente, acciones como estas, ¿no? Como los videos. Sí. También, principalmente en el mes de octubre, hacemos mucha campaña para la prevención del cáncer de mama o en marzo para la prevención del cáncer de cuello. Claro, Eso, pero obviamente, que es donde más nos queremos focalizar. en tu profesión, acá Wikicáncer te saluda, Genia Vero. Hola, Agus. Bueno, entonces, pero ejerces, digamos, atendés primordialmente, obviamente, mujeres que padecen cáncer, pero también mujeres sanas que, digamos, en controles o no, solo Sí, sí, sí. pacientes. Bueno, ya sé en el instituto, porque en el instituto también hacemos todo lo que es la parte de prevención. Tenemos un día dedicado especialmente, que es el One Day Mujer, como lo han decidido llamar, que es para pacientes sanas.
que van y en un día hacen todo su control, sino también dentro de los consultorios. Vemos pacientes que por ahí tuvieron que acompañar a algún familiar en el instituto y a través de eso conocen y también se siguen atendiendo. También tengo, bueno, mi consultorio, Claro. donde atiendo principalmente pacientes para prevención. Como ginecóloga directamente. Y a ver, ya que empezamos a hacer nuestra tarea de docencia, ¿cuáles son exactamente los controles que tenemos que hacer las mujeres, por supuesto también en las distintas edades, ¿no? Los controles ginecológicos. Bueno, yo lo que siempre recomiendo, me pasa mucho con las mamás, ¿no? Que me dicen, ¿cuándo te llevo a mi hija para que te conozca? Es una situación como especial ir por primera vez al ginecólogo, porque es algo ya de grandes, ¿no? Entonces, por ahí le recomiendo a las mamás que empiecen a traer a sus hijas, no enseguida cuando menstruan, ¿no? La premenstruación, porque en general son bastante chiquitas, pero por ahí a los 14, 15 años, donde las primeras consultas son para charlar, porque si no es un poco invasivo, ¿no? Que ya la primera consulta la revisemos o le pidamos estudios. Así que las primeras consultas son básicamente para conversar, charlamos, le pregunto acerca de sus ciclos menstruales, si tal vez ya están en edad de por ahí que empiezan a tener relaciones sexuales, ahí abordo mucho el tema de prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazos no deseados, es un tema a lo cual le dedico mucho tiempo. Y luego, una vez que ya tienen la edad o los criterios, como nosotros mencionamos, comenzamos a hacer el control, ¿no? Y el primer control que se empieza a hacer en una mujer es el Papa Nicolau, como también se llama la citología cervical, y eso, según las guías de nuestro país, y que son parecidas a muchas guías internacionales, se comienza 3 años después de haber iniciado las relaciones sexuales. Y ahí se comienza a hacer un Papa Nicolau en forma anual que se puede acompañar después de los 30 años, y esto es importante, con otro estudio que se llama el test del HPV o el del BPH, que es como si fuera un Papa Nicolau, digamos, la técnica para tomarlo es muy parecida, donde lo que se busca es detectar a ver si está este virus, que es un virus bastante común en la población sexualmente activa, y si estas dos cosas, por ejemplo, hacemos el Papa Nicolau y hacemos el test del HPV después de los 30 años y nos dan negativo, ahí el control se puede espaciar un poquito más. No me quiero detener, digamos, demasiado en esto porque como hay distintas opciones de seguimiento, pero básicamente, como para no dejarlo pasar, una vez por año deberíamos acercarnos al ginecólogo, porque si no es por esto, seguramente va a ser por otro motivo. Así que una vez que iniciamos relaciones sexuales, una vez por año, hay que ir al ginecólogo. Bueno. Bueno, mientras tanto te cuento que Ceci Murchio te está saludando, excelente profesional, empática y atenta en todo momento. Gracias, Vero. Bueno, Qué gracias, linda, Ceci. gracias, Qué hermoso Ceci. mensaje. Pero volvemos a los controles. Y específicamente control mamario, ¿a partir de cuándo? Bueno, es una pregunta, la verdad que súper interesante, una pregunta recurrente, y acá hay algo importante que siempre trato de transmitirlo. Nosotros necesitamos conocer nuestra historia genealógica, digamos, pero en este caso puntualmente, aunque a veces es un tema tabú, necesitamos saber los antecedentes familiares de enfermedades y puntualmente de enfermedades oncológicas, porque no todas las mujeres van a empezar a la edad que se sugiere, que es los 40 años. Hay pacientes que, porque tienen mucha carga familiar, van a tener que comenzar antes, ¿sí? Entonces, para hacerlo como en general, todas las mujeres sin antecedentes o que los desconocen deben empezar a los 40 años con una mamografía y probablemente si son muy jóvenes y tienen la mama densa, acompañada de una ecografía. Pero si tienen antecedentes familiares, ya sea de cáncer de mama, de cáncer de ovario, o tienen muchos tipos de tumores en la familia, consulten porque probablemente tengan que empezar antes y a veces se acompaña de resonancia magnética. Bien. Aprovecho este concepto que acabas de mencionar, que también nos suelen preguntar o nos presenta dudas. ¿Qué significa tener mama densa? Sí, es una pregunta también interesante. Yo cuando veo las mamografías de las pacientes, les trato, digamos,
de transmitir ese concepto para que lo vean bien gráfico. Entonces, para que se den una idea, recuerden su última mamografía. Si es más blanca, la parte de la mama más blanca, es una mama que es densa. Si es más gris o negra, es una mama que es más adiposa, es decir, que tiene más grasa. A medida que nos hacemos más grande, la mama pasa de ser una mama más densa a ser una mama más adiposa. No es que todas las pacientes añosas van a tener una mama adiposa, pero es lo que en general sucede. Es decir, las pacientes jóvenes, muchas veces la mamografía no es suficiente y van a ver que en el informe tal vez dice BR o BIRAT 0, porque hay que acompañarlo a una ecografía para poder terminar de estudiar completamente esa mama y poder decir fehacientemente si tiene o no tiene algo, porque a veces tan blanca no se puede ver. Eso sería una mama densa. Claro. Exacto. Entonces, bueno, aquí me encanta recordar algo que nos decía la doctora Mendaña. No hay que asustarse si se encuentra algo, porque el objetivo es encontrarlo si está, y encontrarlo muy pequeño, o inclusive antes de que sea peligroso, maligno, para actuar en forma temprana. Eso también es Tal cual. exactamente es la prevención en cáncer de mama. Sí, y aparte que muchas veces un nódulo, que una paciente se palpe un nódulo o alguna otra anormalidad, no significa que sea cáncer. Entonces, no lo sabemos, hay que consultar, hay que evaluar, probablemente haya que hacer estudios, incluso hasta que te soliciten una punción, no quiere decir que ya estemos pensando en que es algo malo, pero no hay que dejarse llevar por el pánico y paralizarse y no acudir al control. Eso también es importante transmitirlo. Fundamental. Entonces, se habla también mucho de nódulos, de quistes. ¿Son lo mismo? ¿Es diferente? ¿Son No, después se pueden convertir en cáncer? ¿Cómo es? ¿Nos podés contar un poco mejor cómo es esto? sí, no. Y los quistes son como si fueran bolitas con agua dentro. Y en las mamas los quistes son benignos. Los quistes no hay que controlarlos, son muy frecuentes en las pacientes más jóvenes y pueden agrandarse, a veces hacer que la mama duela, pero no son para nada sospechosos, no se van a convertir en algo malo. Los nódulos son sólidos, es decir, que adentro es una bolita, pero que adentro es dura. Y depende las características que tenga por las imágenes, por la ecografía, los bordes, si ha crecido, por ejemplo, en el último tiempo, y otras características que miran los imagenólogos, ahí vamos a ver si ese nódulo hay que controlarlo, si ese nódulo hay que punzarlo o ver cómo seguir. Muchas pacientes jóvenes tienen nódulos de estas características benignas que hay que controlar y no se van a transformar en nada esos nódulos, probablemente si en los controles sucesivos es un nódulo que está estable, ese nódulo, o a veces se punza y se confirma que es un nódulo benigno, ese nódulo no se va a transformar, pero hay que controlar el resto de la mama, ¿no? Claro. Ahora, ¿tener nódulos o tener quistes representa mayor riesgo de cáncer o no tiene nada que ver? No, eso no significa que una paciente va a tener más riesgo de tener cáncer. Hay otros factores que sí nos hablan de que una paciente tiene más riesgo. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, que tenga antecedentes familiares, que ella misma, digamos, haya tenido cáncer. La edad, porque la edad es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. A mayor edad, más riesgo. Más riesgo, exacto, exacto. La obesidad a veces se nombra, ¿es realmente un factor de riesgo la obesidad? Las pacientes obesas tienen más riesgo porque tienen, a nivel de la grasa periférica, o sea, de la grasita corporal, se libera más estrógeno y ese sería un factor que aumentaría el riesgo de tener cáncer. Entonces, y además es importante, digamos, para prevenir otro tipo de enfermedades, no solo oncológicas. Claro. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, infarto, diabetes y demás. Claro. Claro. Por eso siempre recomendamos, bueno, mantener un peso adecuado, hacer actividad física, cuidar un poco la alimentación. Siempre decimos la alimentación no es factor de riesgo, no es dejar de comer azúcar o No, lo que sea. la verdad que eso sí, es algo que consultan bastante las pacientes. Una paciente que fue diagnosticada de cáncer, por ejemplo, que deja de tomar leche. No tenemos hoy evidencia de que eso sea un factor, como por ejemplo sí sabemos que fumar
aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. O sabemos que el virus que hablábamos antes, el VPH o el virus del papiloma humano, está asociado al cáncer de cuello. Bueno, en cáncer de mama no hay algo directo que aumente el riesgo. Que sepamos hoy, porque la ciencia, la medicina, todo el tiempo nos sorprende Sí. y vamos encontrando cosas nuevas, pero hoy no tenemos esos datos. Sí, obviamente, por ejemplo, una paciente toma leche, mejor tomar leche descremada, porque una dieta con mucha grasa sí aumentaría un poquito el riesgo. Claro, claro, totalmente, totalmente. Bueno, volviendo al tema de las especialidades, siempre hablamos de la importancia de que las pacientes de cáncer o los pacientes de cáncer sean atendidos por equipos multidisciplinarios. Vos sos mastóloga y también, bueno, hablamos la semana pasada con la doctora Costanzo, que es oncóloga clínica especializada en mama. ¿Cómo es el rol de cada una de estas especialidades en el tratamiento? Bueno, lo importante, digamos, es saber qué es un equipo multidisciplinario. Obviamente la palabra equipo la conocemos todos, ¿no? Pero multidisciplinario es que hay, o interdisciplinario, como también se suele llamar, son distintas especialidades que trabajan en función y teniendo como centro a un paciente. Es decir, que viene, generalmente, hablando de cáncer, al primer profesional que consulta a una paciente es al mastólogo, porque como que está muy instaurada la idea, y muchas veces es así, de que el primer tratamiento tiene que ser quirúrgico. Pero cuando viene esa paciente a mí, cuando consulta, lo que hacemos en Fleming principalmente, pero se hace en muchos lugares, es presentarla en el comité de tumores de mama. Entonces todos, no solo los mastólogos, están los oncólogos, los imagenólogos, los radioterapeutas, y a veces hay otras especialidades, como por ejemplo especialistas en fertilidad, que si bien no están en el instituto, forman parte del equipo, donde todos tenemos que trabajar para hacer un diagnóstico y planificar un tratamiento centrado en esa paciente en particular, porque no todas las pacientes son iguales, todas tienen sus particularidades que hacen que el tratamiento sea individualizado a cada una. Y acá es donde cada especialista va a aportar su conocimiento para poder brindarle el mejor tratamiento. Claro. Acá tenemos una pregunta que nos dice, tengo discordancia en los BRAFs o BIRATs. ¿Qué significa Eh, tener discordancia? Pregunta para el doctor Misler. no, a ver, puedo interpretar según lo que se me ocurre, que tal vez tuvo un Byret, por ejemplo, en la mamografía y otro Byret en la ecografía. Entonces, por ejemplo, rápidamente, Byret 1 y 2 son normales, 3 es para hacer un control en 6 meses, 4 y 5 son para hacer una punción, y 0, y esto es súper importante, 0 es que necesitamos otro estudio adicional para poder definir en cuál de estas categorías estamos. Entonces, tal vez Vero, te cortaste, estamos le damos siempre un poco mayor cortada, no valor sé si es mi al que más conexión. número nos dio. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo en la eco es un 4, bueno, habrá que hacer una punción, aunque en la mamografía sea un 2. Claro. O sea, me imagino también el trabajo justamente del equipo multidisciplinario de analizar estas situaciones que a veces se escapan un poco de lo habitual, ¿no? Sí, Y esto es, por ejemplo, estoy sentada ay, perdóname, Gaby. Estoy sentada en mi consultorio, tengo una duda, me levanto, voy hasta imágenes. Y esto sucede, bueno, en Fleming porque tenemos todo en el mismo centro, pero es importante que los profesionales que no están en un edificio, digamos, tengan a mano, hoy es muy fácil con el teléfono, el contacto de un imagenólogo de confianza, de un oncólogo, una red donde puedan consultar estas cosas. claro, claro. Bueno, acá hay una pregunta, pero quizás es muy, muy personal, que no sé, difícil de contestar de manera genérica. Una señora que tuvo cáncer de mama y ahora tengo un tumor benigno en el ovario. Debo operarme, bueno, claro, estas son cosas que Claro, debe resolver su sí, médico en la sí, consulta, no se pueden decir así de manera genérica, ¿no es claro. cierto? Bueno, acá hay muchas preguntas sobre los BRAFs. Ya hablamos de esto con el doctor Misler. Les recomiendo que busquen en el feed de FUCA bien para atrás. En el mes de diciembre
tuvimos un vivo con el doctor Misler, que es el imagenólogo, el jefe del servicio de imagenología del Instituto Alexander Fleming, y él habló mucho de este tema. Así que sobre ese tema, pero bueno, también nos preguntan qué se sugiere, BIRATS 3, bueno, todo por supuesto son cosas que tiene que juzgar el médico tratante, ¿verdad? A ver, yendo como preguntas más, hoy queríamos hablar mucho de prevención y de algunos mitos que hay sobre el cáncer de mama. Se habla de la forma de la ropa interior, los corpiños. ¿Hay alguna recomendación en ese aspecto? ¿Algo que pueda ser perjudicial? Esa es una pregunta también bastante recurrente. No, la verdad es que no, los corpiños no afectan para nada, no predisponen a que una paciente tenga cáncer. Sí pueden resultar incómodos, sí pueden resultar que tal vez por ahí en algún momento del ciclo ese corpiño con aro duela, haga que la mama duela, pero no, no tienen relación con el cáncer, tampoco tienen relación con el cáncer los desodorantes. Esos son mitos que Otro de a mito. poquito tratamos de ir erradicando. Y sabes qué, Gaby, aprovecho para decirte otro mito que es muy frecuente y es importante, que las punciones, por ejemplo, no diseminan o en esa punción donde hay que introducir una aguja, para nada eso es peligroso. Por varios motivos. Primero porque la aguja está recubierta, entonces si bien entra al nódulo, cuando el tejido que se extrajo sale recubierto, o sea que no hay posibilidad de que esas células queden diseminadas. Pero más que nada es importante que la paciente pierda el miedo a la punción, porque hoy en día el tratamiento del cáncer de mama a veces no es cirugía de inicio. En algunos tipos de tumores de la mama hay que hacer otros tratamientos primero, como hacer, por ejemplo, quimioterapia, y después viene la cirugía. Y si nosotros no tenemos ese diagnóstico y operamos directamente, vamos a hacer lío. Así que es importante la punción, es importante perderle el miedo a la punción y no hay ningún riesgo, para nada. Y además, porque muchas veces, en la mayoría de las veces, puede ser que ese nódulo no sea nada. Entonces, la paciente Eh, Se congeló la imagen, no sé si es mi celular o si nos está pasando a todas. Este, Vamos a esperar un está, momentito que se ahí estamos. recupere. Ahí va. ¿Está? Sí, ¿Gaby? a mí se me congeló un momentito la imagen. No sé si alguien Sí, nos quiere sí, contar sí, a si mí me siguen también. escuchando. Bueno, acá una pregunta sobre un tema que ya comentaste, pero quizás está bueno resaltarlo. ¿A qué edad se tienen que hacer controles las hijas de personas con cáncer? O sea, la mamá tiene cáncer de mama, la hija, ¿a partir de cuándo debería controlarse? Es una buena pregunta esa, es muy interesante. Lo que nosotros recomendamos es, bueno, a todas las pacientes a los 40 años, pero sí, o sea, hay que ver la familiar más joven, a qué edad tuvo cáncer, y ahí lo ideal es comenzar 10 años antes. Por ejemplo, una paciente que tuvo cáncer a los 40, su hija debería comenzar a los 30. A los 30. ¿Con qué método? Lo va a decidir el imagenólogo, el mastólogo, pero es probable que comience con mamografía y resonancia magnética por esto de que al tener las mamas densas, tan densas a los 30 años, la mamografía no es tan sensible para detectar un cáncer y la resonancia justamente nos da esa posibilidad de detectarlo en una mama muy densa. Claro, y siempre la conveniencia en ese caso de recurrir directamente a un mastólogo, o sea, a un especialista en mama, no quizás a un ginecólogo común, Sería ¿no? ideal. Sí, si en una familia hay muchos antecedentes, sería ideal. Otra situación también importante que a veces pasa desapercibida es pacientes que han tenido otro tumor, por ejemplo, el linfoma, en su juventud y recibieron rayos. Bueno, esas pacientes también tienen que consultar, porque depende del tipo de irradiación que hayan tenido en el tórax, es probable también que tengan que comenzar sus controles con resonancia y antes de la edad habitual. Ah, perfecto, interesante. Bueno, acá nos preguntan también sobre las pacientes menopáusicas o posmenopáusicas en realidad. ¿Hay que seguir controlándose? Casi que sí, Sí, sí. lo De contesto hecho, yo. o sea, claro, lo contestamos. De hecho, el riesgo de cáncer de mama aumenta con la edad. Claro, Entonces, a mayor edad, más riesgo.
Y ahí va disminuyendo el riesgo del cáncer de cuello uterino. Claro, pero Entonces, hay el una PAP, edad donde, claro, el PAP está recomendado hacer hasta los 70 años, ¿sí? La mamografía, no hay una edad límite. O sea, si viene una paciente de 75, en buen estado general, que viene por sus propios medios, que viene a hacerse sus controles, y no tiene mayores comorbilidades, como decimos en medicina, o sea, no tiene otras enfermedades, y pensamos que tiene una expectativa de vida mayor a 10 años, debemos hacerle el control. Porque probablemente si detectemos un tumor pequeño, como hacemos en una paciente más joven, esa paciente no vaya a tener después una complicación, es decir, que no se muera por cáncer de mama. Así que es individual, pero no hay como una edad límite. claro. Acá nos preguntan sobre el tema de la radioterapia. La verdad que es un tema, me llevo la idea de invitar a un Sí, vivo a los doctores sacar especialistas en el tema, pero no sé si es un tema que lo podés contestar o que lo querés contestar, o sea, cómo evitar quemaduras en la radioterapia, en el pecho, o cómo tratarlas. mirá que se me cortó. La pregunta puntual, ¿cuál era? Eh, evitar las quemaduras en radioterapia o cómo tratarlas. Sí, me parece que puede estar re interesante invitar a la doctora Carolina Sí, Chacón o a quien vos te parezca, porque hay mucho que hablar sobre eso, digamos, si bien no está en lo que es preventivo, porque la radioterapia es cuando ya tenemos un diagnóstico, por ahí podemos hablar de prevención de otras cosas relacionadas. claro, Bueno, los especialistas en radioterapia lo que recomiendan es mucha hidratación, hay distintas cremas, principalmente cremas con vitamina A, y algo que sí yo recomiendo en la consulta es aquellas pacientes que recibieron rayos en el último tiempo, que se cuiden mucho del sol, porque la piel tiene memoria. Entonces, si, por ejemplo, en junio la paciente termina radioterapia, bárbaro, no tuvo quemaduras ni nada, pero en enero se expone al sol como si nada, esa piel va a sufrir. claro. Así que protector solar o remeras con filtro UV, eso es importante. Claro, claro, exactamente, exactamente. Y hablando también de prevención y de detección temprana del cáncer de mama, ¿qué signos son importantes tener en cuenta, más allá de, por supuesto, hacer la mamografía anual o los controles, pero pensamos quizás en las mujeres más jóvenes que se habla también de que cada vez se ven más mujeres jóvenes con cáncer de mama. Entonces, ¿qué les podemos recomendar a estas mujeres de signos que sea importante tener en cuenta? Bueno, es como vos decís, estamos viendo más aumento de cáncer de mama en mujeres más jóvenes, no, estamos hablando de menos de 50, menos de 40 años. Y acá es multifactorial. En Argentina, por un trabajo que hicimos hace unos años, estamos hablando de que el 10% de las pacientes con cáncer de mama tienen menos de 40 años. Entonces, primero, estar alertas, ¿no? O sea, todas debemos conocer nuestras mamas y si detectamos algo que no es habitual, que no estaba, por ejemplo, un nódulo, por ejemplo, la retracción del pezón, que la mama se pone roja, hay alguna retracción en la piel, debemos consultar, como dijimos antes, sin alarmarnos, porque no todo nódulo es cáncer, pero sí tenemos que consultar. Por, por otra parte, de ser posible también consultar a un mastólogo, porque muchas veces los tumores en las pacientes jóvenes simulan nódulos benignos, tanto como por ecografía como la palpación. Entonces hay que estar muy entrenado en poder detectar la sutil diferencia que puede haber. Así que esas serían mis recomendaciones. Y estar también alerta si no hay antecedentes de cáncer, mama, ovario, páncreas, colon en la familia, Claro. endometrio. O antecedentes de cáncer en hombres, ¿no? De cáncer de mama en hombres, porque hablamos poco de ese tema, pero es muy Sí, raro, pero hablamos poco ocurre. porque es, claro, porque es poco frecuente. Claro, Solamente uno de cada 100 tumores de mama sean hombres. Pero aquella familia que tiene un hombre con cáncer de mama tiene que estar más alerta porque puede haber alguna mutación genética que predispuso a ese hombre a tener cáncer y ahí después arranca todo el estudio de el asesoramiento genético a la familia. claro. De todas maneras, también es importante aclarar, porque se hace mucho hincapié, se piensa mucho en el tema hereditario,
pero tenemos que aclarar que en realidad el porcentaje de cáncer hereditario en cáncer de mama es bajísimo, es bastante bajo, o sea, la mayoría del cáncer de mama Sí, viene, no sé si me querés apuntar sí, claro. el porcentaje Y mira, aproximado, ¿no? el 75% es lo que nosotros llamamos esporádico. Te tocó porque te tocó. Al que Sí, o sea, eso es importante. Es lo más común. Preguntamos a la paciente, ¿tenés algún familiar con cáncer? No. Yo siempre les pregunto, ¿de cualquier rama, materna, paterna, hombre, mujer? No, no. Y eso es lo más común, que no tengan antecedentes. Después tenemos lo que es el cáncer familiar, es decir, aquellos pacientes que tienen como muchos antecedentes familiares en especial un tipo de tumor, por ejemplo, cáncer de mama, pero no hay alguna mutación genética. Y después tenemos el cáncer hereditario, que es más o menos un 10%, y ahí sí hay genes que están mutados, es decir, genes que no son normales, que se heredan de familiar en familiar. Y ahí es donde es importante saber si hay un gen de estos alterados en la familia. Los más comunes son los que se llaman BCR1 y 2 o BRCA. Y ahí es importante, si se sabe, transmitirlo a la familia para que el familiar que decida estudiarse, bueno, tenga esa información disponible. claro, y ahí es conveniente hacer eventualmente estudios también familiares, ¿no? Claro. Bueno, ese es otro tema muy interesante, bueno, al que hay que animarse también. A veces es Sí, complicado sí, tomar esa es todo decisión. un tema. Sí. Exacto, exacto. Eh, bueno, hablamos de mitos. El dolor en las mamas, ¿es necesariamente un síntoma? ¿Aparecen o no? No, no necesariamente es, lo más frecuente es que el dolor no sea un síntoma de cáncer, sino que sea un síntoma al cual estamos muy habituadas a tener, pero no necesariamente es un signo de cáncer, pero ante la duda tenemos que consultar, ¿no? Siempre chequeando que los controles estén bien. Y sabes que aprovecho de decirte que una paciente, por ejemplo, si su estudio es en enero y en junio se palpa un nódulo, también tiene que consultar, porque hay un pequeño porcentaje de tumores que se llaman los tumores del intervalo, es decir, que aparecen entre un control y el otro. Claro. Sí, esto es importante también mencionarlo porque a veces a nosotros nos dicen, eh, ustedes dicen, o sea, a nosotros como fundación, ¿no? Bueno, ustedes recomiendan los controles y tal persona o mi mamá o un familiar mío se hacía todos los controles y lo mismo tuvo cáncer. Entonces, bueno, son situaciones quizás menos frecuentes, pero que ocurren. Sí, y hablando de eso, bueno, el doctor Colo, que todos lo conocen, siempre decía en la consulta, ¿no? Cuando yo hice mi fellow, decía que porque la paciente dice, pero ¿cómo puede ser? Si yo me hago todos los controles y ahora me aparece esto. En realidad la mamografía es como cuando uno usa el cinturón en el auto, como el cinturón de seguridad. Nos ponemos el cinturón no para no chocar, no vamos a evitar chocar. Lo que vamos a evitar es lesionarnos si tenemos un accidente. Ese sería el concepto de la mamografía, detectarlo precozmente, Claro, no evitar que aparezca. exacto. Eh, Acá nos preguntan sobre el PAP. ¿Es cierto que si te da bien 3 años consecutivos podemos espaciar ese estudio? O sea, hacerlo después cada 3 años, como si fuera Sí, una sí, carrera. sí, las guías. Sí, ahí no me quise explayar mucho porque como hay muchas combinaciones, es el PAP solo, es el PAP y el test, pero sí, y depende de la edad de la paciente, pero sí, si el PAP da bien, se puede espaciar, sí, pero lo dejo para que lo consulten en cada caso en particular con su ginecólogo. Claro, claro, sí, son cosas que también dependen mucho de la historia clínica, de los antecedentes. Claro. Acá, bueno, Vicky nos pregunta, ¿la reducción mamaria en una mujer que tenga la mama con cáncer de mama es riesgosa? No, toda cirugía puede hacer un poquito más dificultoso el estudio, pero tal vez no para la detección. A veces aparecen lo que nosotros llamamos quistes oleosos, que son como calcificaciones, que en algún momento tal vez se pueden confundir con un nódulo sospechoso y haya que punzar, pero no van a aumentar el riesgo de cáncer de mama, tampoco las prótesis.
no aumentan el riesgo de cáncer de mama. Esto también puede ser un mito. Claro. No aumentan el riesgo de cáncer de mama. Así que no hay riesgo con eso. ¿Y no complican los controles, las prótesis? Mira, cuando las pacientes tienen prótesis, lo que se hace es hacer en vez de 2 incidencias, 4, es decir, las mismas que se hacen habitualmente, apretar la mama para las que no se hicieron nunca, apretar la mama como de arriba hacia abajo y de los costados, y luego las mismas pero desplazando la prótesis, porque si no puede haber zonas que la mamografía no visualice correctamente. Claro. De esta manera se termina de completar y la sensibilidad, es decir, la probabilidad de que detecte una lesión es casi igual a una paciente que no tiene prótesis. Perfecto, perfecto. Bueno, también Natalia nos pregunta sobre, bueno, es una paciente que tuvo cáncer de colon, si tiene más riesgo de tener este cáncer de mama, estando Es, en menopausia. es buena la pregunta. Por sí solo, el cáncer de colon no tiene más riesgo de tener, una paciente que tuvo cáncer de colon, tener más riesgo de tener cáncer de mama. Pero habría que ver si en esa familia hay mucho más otros familiares con cáncer de colon, porque a veces sí puede haber una mutación que se asocia al cáncer de colon y que también se asocia al cáncer de mama. Entonces, ese acá aislado no, pero si en la familia hay más cánceres de colon, tendría que estudiarse, tendría que hacer una consulta de asesoramiento genético oncológico. Exacto, exacto. Bueno, acá Vivi te dice gracias al acompañamiento constante. Vivi Olchanski. Ochan. Bueno, la Hola, nombré. Vivi. Vivi, la Sí. escrachamos. Eh, hola, ¿hay control después de la histerectomía? No sé. Histerectomía. Sí, Histerectomía. Histerectomía es cuando extraemos el útero. Y ahí depende, digamos, si una paciente tuvo indicación de hacerse la histerectomía, es decir, sacar el útero por algo benigno, por ejemplo, porque tenía miomas, en ese caso, y el útero se sacó completamente, es decir, con el cuello uterino, esa paciente puede no hacerse más Papá Nicolau. Sí, obviamente, si tiene algún síntoma, sí tiene que consultar, como por ejemplo sangrado, lo cual no debería tener, bueno, tiene que consultar. Pero si la extracción fue por patología benigna, no tiene que hacerlo. Si fue por cáncer de cuello uterino o alguna enfermedad similar, sí tendría que hacer algunos controles. bien. Bueno, tantas preguntas, Vero, te fue casi un bombardeo esto. Y también muchos saludos y muchos agradecimientos. Súper interesante todo lo que estás contando. Yo aprovecho, mientras voy mirando si no me salté alguna pregunta, aprovecho para invitarlas a todas las que nos están escuchando, que sigan a FUCA en las redes sociales, en Instagram, que bueno, y que se acerquen a nosotros, quizás pueden enviarnos también a través de la página, enviarnos sus datos. Tenemos la página web que en este momento está en refacción, pero en breve ya va a estar activa nuevamente la página web de FUCA, pero recordarles que todos los lunes a las 19 horas tenemos estos vivos súper interesantes. Acá Nilda Esther te dice gracias doctora por la dedicación, el amor y la tranquilidad que irradias. Bueno, eso es Gracias, Nina. importante, ¿no? También la tranquilidad en, en cuanto a lo que es llevar adelante el tratamiento y la relación médico-paciente, ¿verdad? Sí, Suele ser complejo. sí, es Eh, complejo. Pero bueno, tratamos de hacerlo mejor y a veces es importante también porque es un diagnóstico obviamente fuerte y a veces se maneja mejor, a veces no tanto. Tenemos también un equipo de psicólogas que no mencioné en la parte del equipo multidisciplinario que nos brindan un acompañamiento muy importante a los pacientes. A veces al principio del diagnóstico, a veces, como yo digo, cuando les cae la ficha, porque no todas son iguales, a veces ante la situación de tener que hacer una cirugía un poquito más compleja. Así que es importante saber que ellas están también.
Es importante, sí, y aprovecho entonces, ahora me recordaste, el grupo de psicooncología colabora muchísimo con FUCA y para todas las que quieran ver en el canal de YouTube de FUCA, tenemos muchas charlas grabadas, charlas en las que participó también la doctora Fabiano. ¿Te acordás cuando hacíamos justamente las charlas con el equipo multidisciplinario que fueron tan Sí, interesantes? Y muchas charlas de psicooncología que hablan de esto que estás comentando, el impacto que tiene la noticia del cáncer, cómo llevar un poco de ayuda para llevar adelante estas situaciones. Bueno, entonces síganos a FUCA, visiten el canal de YouTube de FUCA, que hay material muy interesante. Colaboren con FUCA también, toda la actividad que hacemos se sostiene gracias a las donaciones de muchísimas personas. Tenemos hoy por hoy 18 médicos que reciben becas de FUCA para especializarse en las distintas ramas de la oncología. Tenemos un grupo importante de investigadores que están trabajando en el desarrollo de tratamientos para el cáncer. Así que, bueno, mucha actividad que necesita, por supuesto, el apoyo de todos. Bueno, doctora Verónica, ¿querés dar un mensaje de cierre para esta charla? Que ya creo que fuimos respondiendo todas las dudas que había, que se plantearon. sí, obviamente, y si surgen más, bueno, después nos la pueden hacer llegar. Sí, Bueno, primero, gracias a vos, Gabriela, por este vivo, gracias a FUCA, porque sin el apoyo de FUCA, a través de obviamente todos los que apoyan a FUCA, no hubiese sido posible que me pueda formar. Y gracias a todas las pacientes que están detrás, que nos están haciendo preguntas, que nos escuchan. Es importante concientizarse, ¿no? Por esto de poder detectar cualquier enfermedad que pueda llegar a aparecer de forma precoz, siempre pensando en positivo, siempre pensando que hay posibilidad de, aunque tratamos de no decir la palabra curarse en cáncer, pero hay posibilidad, porque son enfermedades que a la larga son crónicas, porque siempre vamos a estar en contacto y controlar, pero cuanto antes la detectemos, mayores son las probabilidades de que esto pase a ser una historia. exacto. Así que, gracias. Así que bueno, gracias Vero y gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy. Los esperamos en los próximos vivos. Y buenas tardes, buenas noches a todos. Hasta la próxima. Chao. Adiós, Adiós. gracias. Chao, chao.